Bendiciones, mis hermanos. Le damos gracias al Señor porque una vez más estamos aquí para glorificar y exaltar el santo nombre de Dios. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Y este día el Señor me daba una palabra y yo quiero compartirla, pero sobre todo, luego después de que lea esta palabra, también quiero que hagamos una oración. El Señor, eso es lo que más que todo Él me hacía sentir, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando, mis hermanos, por las situaciones que estamos viendo hoy en día. Esto no es de ahorita, usted sabe que la tierra está siendo ahí sí que removida, tratada desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque, mis hermanos, con todo lo que se está viendo, no solo con el pecado que uno está viendo que se está incrementando cada día más, podemos darnos cuenta también, mis hermanos, de cómo todo lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿verdad? Los desastres, el Señor ahí nos está hablando, pero quiero decirles que hace mucho tiempo yo hablaba a la iglesia, antes de la pandemia, ¿verdad? Yo sé que muchos de la iglesia se recuerdan que yo les decía que el Señor me había puesto que le hablara a la iglesia y que teníamos que buscar, ¿verdad?, su reino. Primeramente, como dice la palabra, busquen primeramente mi reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Mis hermanos, las añadiduras son todo aquel cuidado que viene de parte de Dios, pero cuando uno busca primeramente su reino, el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar, y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en mente, que primeramente son las cosas del reino, porque son las que donde nosotros, mis hermanos, el Señor quiere llevarnos, ¿verdad? Que nosotros vivamos en su reino, porque nosotros estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta, en este mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nosotros somos, ¿verdad?, escogidos, llamados de Dios. Entonces el Señor nos hace un llamado hoy, ¿verdad?, como pueblo cristiano. Lo estoy hablando al pueblo cristiano, que tenemos que, mis hermanos, cada día santificarnos más, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, cada día irnos santificando más y más, ¿verdad? Pedirle a Dios esa sabiduría que venga de lo alto para ser nosotros llevados por la mano de Dios, que sea Él nuestra dirección, que Él nos diga, mis hermanos, todavía en qué hay fallas en nosotros, ¿verdad? Tenemos que escudriñar nuestro corazón, por eso también la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, a veces, mis hermanos, todavía nosotros hay áreas de nuestra vida que no nos hemos limpiado, no hemos sanado, no nos hemos liberado, y todo eso hace de que nosotros muchas veces no seamos sensibles a la voz de Dios, y Dios viene hablando desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero ahorita se ha incrementado cada día más, porque el pecado, mis hermanos, se ha incrementado. Si usted se da cuenta, en vez de la gente volverse más sensible ahorita con esto de la pandemia, si usted se da cuenta, la gente se volvió más insensible. El mismo pueblo que decía ser de Dios, es una frialdad que hay, mis hermanos, una insensatez que hay. La gente, mis hermanos, ahorita, ¿verdad?, es algo así como que hubo más desenfreno, porque ahorita no se puede hablar que el desenfreno solo está en el mundo, sino que, mis hermanos, en las mismas iglesias se está moviendo ese desenfreno. Así que esta palabra que yo le voy a leer es palabra, mis hermanos, que viene de parte de Dios, hablándole al mismo pueblo de Dios, y tenemos, como le decía, ¿verdad?, estar orando y también pidiéndole a Dios que Dios nos ayude a mantenernos firmes, porque la palabra de Dios también lo dice: orad sin cesar para que no caigas en tentación. Entonces, el Señor aquí, si se da cuenta, le está hablando a Jerusalén. Recuérdense que todos nosotros, los que decimos ser pueblo de Dios, todos somos los que vamos a formar la nueva Jerusalén, pero el Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Y el Señor hoy, mis hermanos, ahí sí que, como dice, ¿verdad?, una vez Él le dijo a Ezequiel: échales en cara, le dijo, lo que ellos están haciendo. O sea que el Señor hoy nos está hablando directamente, mis hermanos, a nosotros, el pueblo de Dios. Y vamos a leer en Ezequiel 22,
30 vamos a leer. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo la leo en versión internacional. Mira lo que dice la palabra de Dios. El Señor me dirigió la palabra: tú, hijo de hombre, juzga a la ciudad sanguinaria, denúnciala por todas sus prácticas detestables, adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ay de ti, ciudad que derrama sangre en tus calles y te contaminas, fabricando ídolos malolientes. ¿Cómo provocas tu ruina? Te has hecho culpable por la sangre que han derramado. Te has contaminado con los ídolos malolientes que has fabricado. Has hecho que se avecine tu hora. Ha llegado el final de tus años. Vamos a detenernos aquí un momento. Si usted se da cuenta, el Señor está hablando bien fuerte, está hablándonos, mis hermanos, directamente como al pueblo cristiano. Y usted dirá: pero yo no soy una persona sanguinaria, no soy una persona que estoy haciéndole daño a nadie. Pero oiga bien, recuérdese que también en el libro aquí mismo de Ezequiel, cuando el Señor le habló a Ezequiel y le envió un mensaje al pueblo, Ezequiel, mis hermanos, el Señor le dijo: ve y diles, ¿verdad?, que ellos se arrepientan de sus pecados, porque dice la palabra de Dios. Recuérdese que eso está en los evangelios. Ahí cuando Jesús estaba instruyendo, mis hermanos, a los apóstoles, Él les decía, ¿verdad?, que tenían que nacer del agua y del Espíritu. Y hoy en día nosotros, mis hermanos, el agua, ¿verdad?, es la palabra es la que limpia. Cuando usted escucha mucha palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted la pone por obra, la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que va haciendo en usted, ¿verdad?, esa limpieza. La palabra de Dios va desconectándolo a usted de todo lo malo, de todo lo heredado, de todo lo que usted un día, ¿verdad?, decidió meterse a hacer, ¿verdad? Porque, mis hermanos, recuérdense que cuando hay ataduras, ligaduras, que nosotros estamos ligados al pecado, que nuestros ancestros ellos los hicieron, mis hermanos, nosotros también vamos a cometer errores, tal vez no de la misma manera, pero, mis hermanos, de alguna manera nosotros lo vamos a cometer, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, aquí no se está señalando ni juzgando a nadie, sino que simplemente yo le estoy hablando y diciéndole, ¿verdad?, porque a veces somos llevados a ¿verdad?, a cometer tantos errores en nuestras vidas. Y sabe que es lo más tremendo, que estamos pasando esto a todas las generaciones, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que la maldición no viene sin causa. Entonces el Señor nos está diciendo, cuando ha venido algo a tu vida, cuando algo ha pasado en tu vida, cuando hay un mover, ¿verdad?, espiritual en tu vida, que lo único que te trae es situaciones dolorosas, tristes, desastres, mis hermanos, todo eso, hay una causa. Entonces el Señor nos manda que busquemos esa causa. Por eso está el instructor, ¿verdad?, nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios, para que nosotros vayamos entendiendo por qué ciertas situaciones, qué hicieron nuestros antepasados. La palabra de Dios quedó para que nosotros, mis hermanos, tuviésemos un ejemplo. Entonces aquí, ¿verdad?, en ese momento cuando el Señor le habló a Ezequiel, le dijo: ve y háblales, diles, ¿verdad?, lo que no tienen que hacer. Entonces quizá te van a escuchar, quizá no te van a escuchar, le dice él a Ezequiel, pero también le habló a él, que era el que iba, mis hermanos, a llevar el mensaje. Le dijo, ¿verdad?, si tú no lo hablas, si tú no lo dices, entonces sobre ti caerá a lo que los demás están haciendo. Entonces hoy yo le hablo directamente a usted, a los que me están escuchando, ¿verdad?, los que están viendo esta prédica. Mis hermanos, el Señor nos va a demandar a nosotros si nosotros no hacemos nada. Mire todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. Todos sabemos, mis hermanos, el Señor está mostrando claramente. Usted no necesita que Dios ya le muestre algo en visiones, que le muestre en sueños, que le muestre o que alguien, mis hermanos, tenga que anunciarlo y decirlo qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo, mis hermanos, tanta depravación, ¿verdad?, que a través de esa depravación esa depravación está trayendo desastres. Entonces, si nosotros, mis hermanos, nosotros mismos, oiga bien, porque en la misma iglesia hay gente que está metida, mis hermanos, haciendo cosas ilícitas delante de Dios. Mis hermanos, no crea que entre el cielo y la tierra
las cosas están ocultas. Entonces, Dios todavía en su infinita misericordia, su gran amor, nos está hablando, nos está diciendo, ¿verdad? Que tenemos que ponernos, mis hermanos, en orden. Tiene que haber un orden divino en su vida, en su casa, en su familia. Usted tiene que clamar, usted tiene que orar. No solo estarse asustando con las cosas que están sucediendo y juzgando y señalando. Ay, sí, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en otras ciudades. Mire, yo le digo algo, ¿verdad? Cuando yo eso lo anuncié desde antes, como le decía, de la pandemia, de que la muerte andaba rondando ya la tierra, que la muerte, mis hermanos, iba a venir mucha muerte, mucho desastre. Mucha gente quizás lo tomó en ese momento, quizás se asustó y ay, Dios mío, ayúdame, pero a muchos se les olvidó. Yo creo que prácticamente, mis hermanos, a veces se nos olvidan las cosas que debemos de ponerle importancia, ¿verdad? Entonces, y como la gente a veces se siente que está en la cima en ese momento, tan logrando lo que quiere, ¿verdad? Sus propósitos de lo que se ha propuesto hacer para su vida y para su casa, está viendo. Entonces piensan y dicen, no es cierto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el Señor nos advirtió, el Señor lo dijo. Entonces, la pandemia no solo es la que ha traído muerte, mis hermanos. Después de todo eso, de la pandemia, cosas que quizá usted ya no las escucha, mucha gente quedó afectada. Mucha gente, mis hermanos, entró en depresión. Imagínense, hubieron tantas pérdidas con tantos negocios. La gente quizá ahí tenían todos los ahorros de su vida. Mis hermanos, gente que ha muerto de otras causas a través de lo que la pandemia trajo, ¿verdad? Y seguimos, mis hermanos, esa pandemia, esos podríamos decir, ¿verdad? Eso no se ha ido todavía. Ahora, mis hermanos, hay otros virus mutados unos con otros que ya no se sabe qué es, y ahora les colocan otro nombre, pero mis hermanos, muerte está habiendo, ¿verdad? Los hospitales, mis hermanos, están colapsando de tanta enfermedad que se está levantando. Y no solo eso, mis hermanos, miren ahora, a la vuelta, a la esquina, están matando a la gente. Y si usted se da cuenta, ya no podemos decir, ay, solo ciertos países son los donde hay tanta violencia, donde se mueve la violencia. No, mis hermanos, todos los países están igual. La muerte sea, mis hermanos, en automóviles, aviones, podríamos decir, ¿verdad? Gente que está, mis hermanos, que se está volviendo tan insensible que por obtener riquezas no les importa matar, no les importa, mis hermanos, robar, no les importa hacerle daño a la gente. Es un desenfreno total. Pero ¿por qué todo este movimiento? ¿Por qué, mis hermanos, las calles están llenas de sangre? Y créame, si usted no lo cree, pero yo le digo algo. Cuando en un lugar ha sido derramado sangre, ahí sigue derramándose la sangre, ahí sigue, mis hermanos, el espíritu de muerte. Por eso la sangre, mis hermanos, ahí queda. Entonces nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Y pedirle a Dios que más aún de la misericordia que Él ha tenido con nosotros y poner atención a todo esto. Por eso el Señor aquí está hablando de gente sanguinaria. ¿Sabía usted que aquí en mi país, mis hermanos, en tiempos pasados, ¿verdad? Los que muchos se jactan de que se sienten tan orgullosos de sus antepasados. Mis hermanos, era una gente tan sanguinaria que hacían tantas cosas, hechicerías, brujerías. Mis hermanos, ellos hacían rituales, cosas extrañas, sucias, impuras, para presentarles a sus dioses. Ellos no buscaban a Dios, no amaban a Dios, y la gente, mis hermanos, adorando todo eso. Miren, hay muchos países, en las mismas colegios, escuelas, universidades, ya son sus culturas, inculcan todo eso a la gente. Y el Señor, mis hermanos, todo lo que Dios demanda en su palabra, eso no lo hacemos, ¿verdad? Adorar a Dios, exaltar el nombre de Dios, porque hay gente que está en la iglesia, busca a Dios, pero al mismo tiempo, mis hermanos, viviendo en las culturas de sus países, viviendo en sus costumbres paganas, haciendo lo que les da la gana, mis hermanos, y han escuchado, han oído qué es lo que a Dios le desagrada,
Y mis hermanos, y mire, el Señor ha mostrado lo que no tienen que hacer, ¿verdad? Y de todas maneras lo hacen porque hay una fuerza diabólica, mis hermanos, que mueve a la gente, porque la gente está con tantos vacíos que no permite que Dios trabaje en sus vidas, que Dios haga la obra en sus vidas. Entonces, mis hermanos, hay tanta contaminación, como le digo, no solo a la depravación. Entonces, ahorita usted palpablemente está viendo lo que está sucediendo, lo que está pasando, ¿verdad? En algunos países que lamentablemente, mis hermanos, han promovido, ¿verdad? Ahí sí que la maldad. Y quiero decirle que aunque sutilmente, ¿verdad?, usted diga, este sistema de entretenimiento que nosotros hemos visto, ay, no tiene nada malo, pero si viene, mis hermanos, de ese lugar donde ahora, mis hermanos, está siendo azotado, ¿verdad? Porque no quiero decir ni nombre, no quiero decir esto, ni quiero meterme en nada, sino que lo que quiero es que usted entienda qué es lo que estamos viendo ahorita. Recuérdese que la palabra de Dios dice que cuando venga el fin del mundo, ¿cómo va a ser, mis hermanos? El fin del mundo va a ser en fuego y azufre. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? ¿Qué nos está mostrando Dios? ¿Qué le está diciendo Dios a la humanidad? Imagínense ahorita, aunque el hombre diga, ¿verdad? Yo voy a hacer esto, hacen de todo. ¿Usted no cree que no han probado de todo para extinguir esos fuegos? Mis hermanos, solo cuando Dios lo decida que eso se detenga, se va a detener, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero nosotros tenemos que saber que nosotros no tenemos que estar orando para que, mis hermanos, ay, que no pase esto, que no pase el otro, que no pase aquí. No, tenemos que estar orando para que a través de estas situaciones la gente pueda entender que hemos pecado contra Dios, que hemos pecado contra el cielo, hemos pecado, mis hermanos, no cumpliendo las leyes espirituales de Dios, no cumpliendo con sus mandatos, con sus estatutos, con todos sus preceptos que Él dejó en la palabra. Sabe que hay gente, mis hermanos, que no conocen ni siquiera, mis hermanos, sus leyes, sus estatutos, sus mandatos, no conocen nada de eso, no saben ni qué es. Entonces, mis hermanos, estamos en una iglesia porque queremos alcanzar esto, porque queremos que Dios me haga este milagro, que Dios me haga lo otro, o a veces, mis hermanos, un lugar de entretenimiento como un club social. Mis hermanos, con la palabra de Dios no se juega. La palabra de Dios dice que es espada de doble filo, donde dice, mis hermanos, que es cuando habla de que es espada de doble filo, es porque la palabra a nosotros nos sirve para, mis hermanos, limpiarnos, para lavarnos, y es vida. Pero también, mis hermanos, la palabra de Dios es para justiciar, porque lo que Dios dice, mis hermanos, se va a cumplir. Todo pasará, dice el Señor, menos mi palabra. Entonces, aquí el Señor está hablando, nos está diciendo, ¿verdad? Porque le está hablando a Jerusalén, le está hablando al pueblo de Dios, no le está hablando a aquellos que están perdidos allá en el mundo, aquellos que usted dice, ay, es que ya no se aguanta cómo está la situación y entre más días se pone peor. Y nosotros sin hacer nada creemos que solo por darnos un golpe en el pecho y decir, ay, Dios mío, ya con eso ya estuvo bien, ¿verdad? Y ay, el Señor se va a agradar de solo eso. Mis hermanos, nosotros tenemos que hacer el cambio en nuestras vidas, en nuestra familia, porque mire, se avecinan tiempos peores. No es lo que estamos viendo, no es nada a lo que viene. Esto no se va a detener hasta que, mis hermanos, ¿sabe por qué? Esta es la misericordia de Dios, porque a través de estas situaciones mucha gente tiene que ser alcanzada, mucha gente tiene que volverse a Dios, porque la salvación viene de Dios. Y mis hermanos, si ellos claman a Dios, Dios, así como nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Nuestras hechicerías, brujerías y en todo lo que nuestros ancestros estuvieron metidos, y nosotros alguna vez caímos en eso, mis hermanos. Aunque usted diga, yo solo leí el horóscopo, yo solo pedí una micón ahí para, verdad, que yo andaba cargando mi amuleto. Todo eso es como que usted hubiera sido un hechicero, un brujo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el Señor eso lo demanda en su palabra y Él dice, ¿verdad? No te harás imágenes. Nosotros, el Señor es el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege. Su palabra lo dice. Si nosotros, mis hermanos, verdaderamente fuéramos cristianos, ¿verdad? Verdaderos cristianos fuéramos como Cristo, que Él tuvo obediencia y estuvo bajo la autoridad de su Padre. Y Él mis hermanos, cuando Él hacía milagros y prodigios en la tierra, Él, mis hermanos, estaba el poder de Dios en Él, porque Él hacía lo que el Padre le decía. Y nosotros, ¿cuánto, mis hermanos, le hemos leído el Antiguo
Testamento. Hemos leído todo lo que los antepasados vivieron, lo que Él hizo con ellos, mis hermanos, y ni aún así nosotros no comprendemos. De ahí vino el Señor y nuestro amado Rey, que es tan especial y bueno, mandó a su Hijo, a su único Hijo, a que Él, mis hermanos, viniera a dejar huella en esta tierra. Y también, mis hermanos, Él fue llevado como oveja a un matadero. También Él permitió, mis hermanos, que lo crucificaran, pero Él, mis hermanos, venció porque Él resucitó y Él venció a toda potestad. Entonces, ¿por qué el Señor hizo esto? Porque, mis hermanos, tenía que haber un derramar de sangre para que por medio de esa sangre hoy usted y yo, nuestras casas sean guardadas, sean cuidadas, nuestro cuerpo, nuestras almas, nuestros espíritus. Pero, mis hermanos, el Señor no puede derramar de su sangre, ni puede usted tener el poder para ponerlo en los dinteles de su casa, la sangre de Cristo, si nosotros, mis hermanos, andamos como un pie afuera en el mundo y otro en la iglesia, ¿verdad? Cuando nos conviene en la iglesia y solo demandantes, porque para eso sí somos buenos, para demandar, pero, mis hermanos, no queremos verdaderamente hacer un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Entonces el Señor dice, tenemos que nacer del agua y del Espíritu, o sea que nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra, y el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, tiene que habitar en nosotros. Entonces sigamos aquí leyendo y dice, te has hecho culpable por la sangre que has derramado, te has contaminado con los ídolos malolientes que has fabricado, has hecho que se avecine tu hora, has llegado el final de tus años. Por eso te haré objeto de oprobio y de burla entre las naciones y los pueblos, ciudad caótica y de mala fama. Gente de cerca y de lejos se burlará de ti. Mira, ahí tienes a los gobernadores de Israel que en tus calles abusan del poder solo para derramar sangre. Tus habitantes tratan, dicen, con desprecio a tu padre y a su madre, oprimen al extranjero, explotan al huérfano y a la viuda, menosprecian mis objetos sagrados, profanan mis sábados. En ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre, gente que come en los santuarios de los montes, que hace cosas detestables. Hay quienes deshonran la cama de su padre, obligan a la mujer a tener relaciones en su periodo de menstruación. Algunos cometen adulterio con la mujer de su prójimo, otros tienen relaciones vergonzosas con sus nueras, y hasta hay quien violan a sus hermanas y a la hija de su propio padre. También hay entre los tuyos quienes aceptan soborno para derramar sangre. Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses, extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, lo afirma el Señor. O sea que el Señor está diciendo, mis hermanos, tanta insensibilidad, o no lo está viendo usted a través de las redes. Usted cree que las redes, ¿verdad?, existen solo para que usted esté perdiendo el tiempo. No, mis hermanos, el Señor está dando el lugar de que nosotros, mis hermanos, se muestran las cosas, que todo lo que usted ve, que usted a veces dice, no, pero es que no puede ser, no puede, es que ¿cómo va a ser posible? Es que esa gente, esos no tienen perdón de Dios. Y ahí va de hablar, mis hermanos, y mire, a veces hay gente tan habladora, hablantina, y ellos mismos haciéndolos. Hay gente tan mentirosa que en las iglesias, mis hermanos, con la cara ahí como que, ¿verdad?, que quieren hacer como, según ellos creen que esa es la santidad, poner una cara así como de una persona tan buena, y mis hermanos, a veces aquí espiritualmente haciéndole daño a la obra. Gente que no deja de chismear en las iglesias, gente, mis hermanos, mentirosa. Mire cuántos profetas mentirosos que hay, cuánta gente, mis hermanos, que anda profanando los altares, ¿verdad? Hoy en día, mis hermanos, la juventud no quiere santificarse, haciendo sus chistes baratos ahí en el mismo púlpito, peleando, mis hermanos, envidiando. También, mis hermanos, imagínese usted tocando los instrumentos de Dios, porque todo es dedicado a nuestro Señor, y no tienen ni pena, no tienen, mis hermanos, ni siquiera un poquito de respeto al altar de nuestro Señor, porque por eso se dice altar, porque, mis hermanos, se sube ahí a adorar a nuestro Señor y a que la palabra, mis hermanos, se envíe a las personas. Pero ¿qué pasa? La gente, mis hermanos, ya perdió
completamente, mis hermanos, como dicen, ¿verdad? El temor a que puedan ser, que el Señor, mis hermanos, nos pueda castigar, ¿verdad? Porque es un castigo, porque mis hermanos, Él es santo y Él nos llamó a la santidad, y aquí la palabra de Dios nos lo está diciendo, nadie se lo está inventando. El Señor se lo dijo a Ezequiel: ve y diles esto, que por eso, ¿verdad? Vendrá esto, vendrá lo otro, vendrá aquí. Entonces, mis hermanos, todavía preguntándonos a ver, ay, ¿por qué será esto? Y ahora ahí, mis hermanos, la gente admirada, ay, miren lo que hay detrás de todo de los del lugar donde hacen esto. Mis hermanos, eso desde cuando Dios lo está sacando a la luz, y admirándose ahí, mis hermanos, por una cosita que ya desde cuando el Señor nos la viene hablando, mis hermanos. Si nosotros tenemos que saber que el cristiano, mis hermanos, nació y el Señor le dio la oportunidad de que no vaya a parar al infierno, pero mis hermanos, nosotros tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad, no solo para que usted venga a ser aquí, sea famoso y tenga fortuna, como muchos ahora que predican la palabra, es lo único que quieren, hacerse famosos, tener fortuna, y mis hermanos, y tergiversar la palabra y quererle decir a la gente: miren, yo soy bendecido, tengo esto. No, mis hermanos, y cuánta gente, mis hermanos, haciendo cosas ilícitas, sucias, impuras, y usted los ve, mis hermanos, con grandezas, con riquezas, con tantas cosas. Mire, si nos damos cuenta, si usted hoy se da cuenta, ¿verdad? Cuánta gente dice: ay, cómo terminó fulano, cómo terminó mengano, cómo esto, el otro, ¿verdad? Si usted lo ve, pero mis hermanos, son cosas que suceden a través de lo que nosotros mismos, mis hermanos, dice, ¿verdad? Hemos sembrado, hemos plantado. Entonces nosotros que hemos conocido la verdad, y nosotros haciendo lo mismo en los altares, entonces allá afuera físicamente, mis hermanos, están matando a la gente. Físicamente, mis hermanos, la gente anda fornicando, la gente anda adulterando, la gente anda robando, la gente anda convirtiéndose en usureros, aprovechándose de la necesidad de la gente, mis hermanos. Pero en la iglesia está igual estamos, mis hermanos. La gente, ¿verdad?, piensa que solo allá afuera. No, por eso esta palabra no es para los que están allá perdidos en el mundo, eso ya los tiene ganados el diablo, pero a usted Dios le está dando la oportunidad, me está dando la oportunidad a mí, de que nosotros a través de la palabra no perezcamos por falta de conocimiento. Él aquí nos está dando conocimiento, nos está diciendo: miren lo que están haciendo, pero Dios está dispuesto, mis hermanos, a perdonarnos cuando nosotros nos retractamos. Pero oiga bien, también le digo algo: va a llegar el momento cuando el Señor diga: hasta aquí, el tiempo de mi gracia se ha terminado. Estamos en el 2025, ¿verdad? Estamos, mis hermanos, yo solo quiero que usted se dé cuenta cuál es el último número. Todos sabemos que es un número de gracia, y todo lo que nosotros recibimos es por gracia. Nosotros, mis hermanos, el Señor, por eso, nuestro Jesucristo de la gloria, nuestro amado Jesucristo, hizo ese sacrificio, fue a la cruz del Calvario, para que nosotros tuviésemos el acceso de llegar con nuestro Padre Celestial y poder pedir perdón, mis hermanos, pero que sea un perdón genuino, que usted se arrepienta, porque dice que, mis hermanos, arrepentidos y convertidos, dice, o sea, yo tengo que arrepentirme, pero yo tengo que, mis hermanos, dejar todas las cosas pasadas. Entonces, mucha gente solo pide perdón en el momento que necesita, porque está pasando situaciones dolorosas o tristes, pero después se le vuelve a olvidar. Pero con Dios no se juega, y yo le quiero decir que el Señor dice que el castigo, mis hermanos, para aquellos que se han burlado, para aquellos que han tenido la oportunidad, va a ser más grande. Lo dice la palabra de Dios, amén, que al que más se le ha dado, a ese más cuenta se le va a pedir. Así que usted que escucha palabra de Dios, usted que el Señor le ha mostrado, a usted que el Señor le da tantos sueños, a usted que el Señor lo ha usado, Dios le va a pedir más cuentas a usted si usted solo pone cargas a los demás y les dice: hagan eso, hagan el otro, como pasa hoy en día, que mucha gente, mis hermanos, ni testimonio tiene, y diciéndole a los demás cómo tienen que vivir. Y la gente, ¿verdad?, como no lee la palabra, como no tienen intimidad con Dios, no disciernen, no entienden quién se los está diciendo. Porque, mis hermanos,
hoy son modas, así como la moda allá afuera, ¿verdad? En el mundo de ropas, de calzado, de todo lo que se trata de vestimentas, joyería, todo, ¿verdad? Si todos se ponen eso, yo también lo quiero. Y entre más venga de países, ¿verdad? Más lejanos, así es la tendencia. Ahora, mis hermanos, igual están las iglesias. Esto le funcionó a fulano, yo miro cómo ha subido, cómo se ha engrandecido, cómo están. Pues nosotros también hagámoslo. Miren, mis hermanos, es una burla. Pero la gente, mis hermanos, es la gente la que tiene la culpa, porque la gente quiere ver, escuchar y hacer lo que les conviene, porque el que de veras está buscando la santidad, lo que debería de hacer es ponerse a escudriñar la palabra y volverse, mis hermanos, un intercesor como Cristo hasta el día de hoy. Él intercede por nosotros. Amén. Entonces dice aquí en el 13, dice: pero yo voy a abatir, dice, palmas en contra de las ganancias injustas que has acumulado, en contra de la sangre que se ha derramado en tus calles. Y cuando yo te haga frente, dice, podrás resistir tu corazón y tendrás fuerzas en tus manos. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor dice que nosotros vamos a ser culpables de la sangre derramada. Mire, si usted en su casa, usted siendo cristiano, en su casa no hay paz. Usted en su casa, mis hermanos, usted no adora a Dios, usted no exalta el nombre de Dios, usted no honra a Dios. A veces los mismos cristianos son los más pleitistas, mis hermanos, a veces, y los vecinos dándose cuenta. Entonces, ¿qué cree usted que va a descender? ¿Qué es lo que va a llegar a mis hermanos a esos lugares? Nosotros mismos. Si nosotros miramos que hay sangre que se está derramando, mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón, decirle: Señor, perdona a esta gente porque no sabe lo que está haciendo. Padre, por favor, líbrame a mí, Padre, de hablar lo que no tengo que hablar, de hacer lo que no tengo que hacer, Señor, porque yo quiero tener poder, que yo diga en este momento, ¿verdad? Que el Señor... Cuando nosotros hagamos una oración, porque no se trata solo de orar, la oración escuchada es, mis hermanos, de los verdaderos hijos, de los siervos de Dios, ¿verdad? Porque usted va a tener poder para poder usted decirle a la muerte, decirle al pecado, decirle a toda la contaminación que hay en el nombre de Cristo Jesús: de aquí te desarraigo, te vas, porque así como el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, yo te doy el poder para derribar, para botar, para arrancar y para plantar. Mis hermanos, qué lindo fuera que todos, ¿verdad?, nos enseñaran eso, que nosotros tenemos que buscar la santidad para, mis hermanos, ver la poderosa mano de Dios. Y en estos tiempos, mis hermanos, que se avecinan, que vienen peores, lo que nos va a mantener firmes, a los que vamos ¿verdad?, a resistir a las cosas, porque el Señor dijo que angustia iba a haber. Entonces, mis hermanos, vamos a resistir cuando nosotros busquemos a Dios de todo corazón y buscando la santidad. El Espíritu Santo dice, mis hermanos, que Él, mis hermanos, ¿verdad? El Señor va a derramar de su Santo Espíritu, ¿verdad? Dice que sobre toda carne, pero somos nosotros los que tenemos que estar clamando, orando para que eso suceda, para que el cumplimiento de la palabra llegue, porque un día va a decir el Señor: nadie se puso a la brecha. Y ya vamos a llegar a la parte donde el Señor, mis hermanos, eso es lo que está hoy demandándonos a través de esta palabra que el Señor nos está dando el día de hoy. Mire lo que sigue diciendo. Dice: te dispersaré entre las naciones, te esparciré entre los pueblos y pondré fin a tu inmundicia. Serás una deshonra frente a las naciones, pero sabrás que yo soy el Señor. O sea, mis hermanos, el Señor se puede presentar a nosotros en adversidades y también en victorias. Porque, mis hermanos, tenemos que saber que Él es el que trae la adversidad y Él es el que trae la victoria, porque Él es Dios y sin Él nada puede suceder. Él es el que decide, mis hermanos. Así como todas estas cosas que están pasando, es Dios el que decidió para hablarle a su mismo pueblo y también para hablarle a los que están en el mundo, para que sepan que hay un Dios del que se burlan, pero de Dios nadie se burla, porque Dios es Dios y Dios es poder. Y, mis hermanos, y de la palabra de Dios, Él
lo ha dicho, mis hermanos, que viene castigo eterno, y castigo eterno va a haber como la vida eterna que Dios en este momento nos está ofreciendo a usted y a mí. Amén. Dice la palabra de Dios: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, todo el pueblo de Israel se ha vuelto para mí, dice, como escoria del cobre y del estaño, del hierro y del plomo que se queda en el horno. Son como la escoria de la plata. Por eso así dice el Señor omnipotente: como todos ustedes se han convertido en escoria, los voy a reunir en medio de Jerusalén, así como la plata, el cobre, el hierro y el plomo y el estaño se juntan, dice, se echan en el horno y se utiliza el fuego para fundirlos. Así también yo en mi ira los juntaré a ustedes, los fundiré, los amontonaré y atizaré contra ustedes el fuego de mi ira, los fundiré en medio de la ciudad. Así como se funde la plata en medio del horno, así será fundido ustedes en medio de las ciudades, y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi ira contra ustedes. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, dile a Israel: tú eres una tierra que no ha sido purificada ni mojada por la lluvia en el día de la ira, como leones rugientes que despedazan a la presa. Hay una conspiración de profetas que devoran a la gente, que se apoderan de las riquezas y de los objetos de valor, que aumentan el número de viudas. Los sacerdotes violan mi ley y la profanan, mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo santo y lo profano, ni enseñan a otros a diferenciar entre lo puro y lo impuro. Tampoco le prestan atención a mis sábados, y he sido profanado entre ellos. Los jefes de la ciudad son como los lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre, a destruir vidas, con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo blanquean mediante visiones falsas, predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor omnipotente, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Si usted se da cuenta, aquí el Señor le está hablando claramente, ¿verdad? A todos mis hermanos, la mayoría de gente en las iglesias, lo único que quieren es que le digan, que le hablen de prosperidad, que le hablen que su vida, ¿verdad? Que todo lo que está viviendo, está pasando, pronto se arreglará. No se va a arreglar nada, ni va a venir nada, mis hermanos, a la vida de aquellas personas, porque se están en pecado, porque dice que si la maldición no viene sin causa, entonces ¿por qué, mis hermanos? Aunque usted ore, usted haga lo que hagan por usted y le digan: mire, pase aquí, hermano, vamos a orar por usted, porque es la costumbre. Y ahí está la gente, los mismos todo el tiempo. Ahí están orando por ellos, poniéndoles manos. Entonces, mis hermanos, y les hablan al oído y les dicen que así dice el Señor. Mis hermanos, qué tremendo. Hay gente, mis hermanos, que ahorita está en el mundo. Hay gente que ahorita, mis hermanos, está peor que como cuando llegó a una iglesia. Porque lo primero que hacen, que para mis hermanos, para mantener a esa persona, para tenerla ahí, mis hermanos, enjaulada, porque eso es lo que hacen, ¿verdad? Meterla, como dice la palabra de Dios, como pájaros en una jaula, y ahí los dejan, mis hermanos, encadenados, enjaulados. ¿Por qué? Porque les profetizan cosas que no van a suceder, que no van a pasar. Porque mire, si nosotros le enseñáramos a la gente a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, a que la gente, mis hermanos, si llegó a la iglesia por alguna situación, que la gente sepa de dónde le vino esto, que la gente sepa, mis hermanos, que qué puertas abrió, que la gente sepa, mis hermanos, que todas las consecuencias, ¿verdad? Siempre hay una factura que pagar, pero nosotros podemos detener todo eso, mis hermanos. Nosotros podemos detener todo, ¿verdad? Todas esas situaciones para llegar a la vida eterna. Pero la gente, mis hermanos, ni les hablan del fin, ni les hablan de la vida eterna, ni les hablan, mis hermanos, ¿verdad? Así como dice aquí la palabra de Dios, que no les enseñan qué es lo puro y qué es lo profano. No les enseñan, mis hermanos, a respetar la casa de Dios, a respetar todo lo que le pertenece a Dios, los utensilios del Señor, a respetar, mis hermanos, así como un hijo de Dios tiene que respetar su casa,
una esposa, un esposo, tienen que respetarse mutuamente, y si no, pues mejor váyase al mundo, si no quiere que nadie le diga nada, ¿verdad? Porque mis hermanos, en las mismas iglesias está metida donde la gente, mis hermanos, con unos pensamientos erróneos, mis hermanos deseando lo de los demás, la gente, mis hermanos, envidiosa, chismosa, mentirosa, de todo, mis hermanos, y no tiene, ¿por qué la gente se comporta de esa manera? Porque así uno puede llegar lleno, mis hermanos, de tantas cosas que, mire, no se sabe a veces cuando uno con la lengua puede hacer arder un bosque, dice la palabra de Dios en Santiago 3, ahí lo dice, mis hermanos. Entonces nosotros, si llegamos así, Dios es un Dios amoroso, perdonador, que nos ofrece, mis hermanos, el perdón, pero nosotros tenemos que pedir perdón a las personas que nosotros hemos dañado en su corazón, y luego el Señor, donde mira, mis hermanos, ese bajar, mira, mis hermanos, dice, a un corazón contrito y humillado, dice que Él al altivo lo ve de lejos, pero al humilde lo ve, Él, mis hermanos, Él está cerca. Al Señor no le importa el pecado que usted cometió, todo lo que usted hizo, a Él lo que le importa es que usted lo reconozca y que usted lo deje de hacer, y que usted siga caminando y que la gente pueda ver que todo lo que usted hacía antes, después cuando usted llegó a la casa de Dios, usted ya no lo hace. Pero imagínense, mis hermanos, a veces la gente, mis hermanos, quiere nada más, ¿verdad? Piensa que mire, yo le digo algo. El Señor no se queda con nada. Y hay gente que, mis hermanos, ha sido, entre comillas, bendecida o prosperada, porque son muy dadivosos. Pero le digo algo. Pero eso no lo va a llevar a usted a la salvación, y yo tengo que decírselo. Yo tengo que decírselo, porque si yo no se lo digo a la gente, entonces hoy en día muchos predicadores eso no lo dicen porque les conviene. No, mis hermanos, si nosotros tenemos un proveedor, tenemos un salvador, tenemos un redentor, un Dios todopoderoso, y Dios nos mandó a nosotros a decir la verdad. Lea usted la palabra de Dios, lea usted a todos los profetas, tanto como mis hermanos, los profetas mayores o los menores. ¿Qué llegaban ellos? Cuando ellos llevaban una palabra, era porque ellos estaban alertando al pueblo, a decirles al pueblo lo que estaban haciendo mal, para que ellos recapacitaran, para que el Señor siguiera obrando en ellos. Hoy el Señor, pueblo de Dios, usted ha sido llamado, usted todavía no tiene usted la seguridad de que usted sea un escogido, que vaya a ser parte del remanente de Dios. Entonces, mis hermanos, pongámonos a cuentas con Dios. Si nosotros esos pensamientos todavía de iniquidad, de maldad que tenemos, todavía, mis hermanos, nos llama la atención lo mundano. Entonces recapacitemos y pidámosle a Dios, digámosle: Señor, libérame, límpiame, Señor, yo voy a leer tu palabra, Señor, todos los días voy a tomar tu palabra, y tu palabra me va a ir limpiando, Señor, tu palabra va a ir liberándome, Padre, va a liberar también mi casa, ¿vale? Señor, y si yo me libero también, cuando yo venga en oración a ti, Señor, tú vas a escuchar mi oración, porque estás viendo mi corazón contrito y humillado. Y Señor, también por tanto, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi familia van a ser limpiados. Pero mis hermanos, dice el Señor, ando buscando uno y no lo encuentro. Aquí lo vamos a leer, ya casi vamos llegando a esa parte donde dice en el 27 dice: los jefes de la ciudad son como los lobos que desgarran, dice, desgarran a su presa, siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo blanquean mediante visiones falsas, predicciones mentirosas, alegan que lo ha dicho el Señor, cuando en realidad el Señor no ha dicho nada. Los terratenientes roban, extorsionan a la gente, explotan al indigente, al pobre, y lo maltratan injustamente al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira, y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, lo afirma el Señor omnipotente. Entonces, mis hermanos, ¿quiénes van a ser los que van a hacer más? No crea usted que porque usted ha ido a la iglesia y que porque usted, ¿verdad?, usted cree que ha dado sus ofrendas, sus diezmos. Yo le digo, usted da su diezmo, usted su 90%, el Señor se lo ha guardado y se lo ha multiplicado. Usted da sus ofrendas, usted, Dios le ha hecho milagros. Y mis hermanos, usted, yo no sé, usted es muy dadivoso,
Dios todo se lo retribuye. Todo lo que usted ha dado hasta el día de hoy, usted ha recibido recompensa, pero eso no lo va a llevar a la salvación. Tampoco yo le voy a decir, usted no haga nada para Dios porque todo va junto, porque dice que la fe sin obras también está muerta. Amén. Entonces no me va a tergiversar y usted diga, pues entonces mejor solo busco la santidad. No, porque si usted dice, busco la santidad, pero mis hermanos, quiere decir que si usted ya no le da nada al Señor, ¿verdad? Es porque usted es un codicioso y usted es un avaricioso. Entonces, mis hermanos, todo va de la mano, todo va de la mano. Lea usted del antiguo pacto. Ahí, mis hermanos, el Señor enseñó, dijo, dio sus leyes, sus mandatos, sus preceptos. ¿De qué cree usted que Jesucristo le habló a los discípulos? Todos ellos de eso hablaban, de eso predicaban, de lo que el Señor, nuestro amado Jesucristo, les enseñó a ellos y les predicó. Pero ya no se va a repetir lo mismo que está en el antiguo pacto, mis hermanos, en los evangelios. Ya no, ¿verdad? Ya no se va a repetir lo mismo, pero sí sabemos que Cristo, Él hablaba, mis hermanos, conforme lo que decía la Torá. Amén. Entonces, muchos quieren agarrar la palabra a su gusto, a su manera. Yo solo le digo a usted lo que el Señor está diciendo aquí. Dice, estoy buscando uno, dice, que dé la cara. ¿Por qué? ¿Por qué uno? Porque con uno que empiece a santificarse en una casa, mis hermanos, tiene que ver la mano de Dios y tiene que ver la gloria de Dios. Yo siempre lo he contado, ¿verdad? Porque muchos no conocen así a fondo mi testimonio cuando yo empecé a buscar de Dios, que es hace casi ya, podríamos decir, unos 25 años que yo conocí al verdadero Dios, porque antes era cristianía y mentirosa. Entonces, mis hermanos, pero yo conocí al verdadero Dios y empecé, mis hermanos, a escudriñar la palabra, a oír la palabra. Entonces, mis hermanos, yo me empecé a dar cuenta de todas las fallas que yo tenía. Y mis hermanos, y bendigo a Dios porque empecé a poner, mis hermanos, la palabra por obra. Bendito Dios, aquellos ángeles benditos que Dios mandó para que me ayudaran, mis hermanos, y muchas veces me tuvieron que, ¿verdad?, hablar fuerte y bien fuerte. Pero yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Le doy gracias al Señor porque dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque a veces estamos tan contaminados, nuestra simiente está tan contaminada, mis hermanos, que nosotros a veces ni oímos, ni miramos, ni nada, y la familia destruyéndose. Y mis hermanos, yo bendigo hoy a Dios, ¿verdad?, por haber puesto esos ángeles. Pero hubo una vez, en una ocasión, que alguien a mí me dijo, mire, hacemos lo mismo, usted corre, usted va, usted sirve, usted aquí, todo lo mismo. Me dijo, pero yo no sé por qué usted sí, me dijo, mira milagros, si usted está viendo la mano de Dios, me dice, en su familia, y por qué yo no. Entonces le dije, no, mija, yo no sé, podemos estar haciendo lo mismo, pero yo no sé cómo son sus pensamientos, qué hay en su corazón y también qué intimidad tiene usted con Dios. Aparte es lo que hacemos y aparte es el tiempo que nosotros le damos a Dios y aparte también es lo que usted le pide a Dios. Yo no sé si usted solo está en la iglesia por pedir grandezas y riquezas, porque eso es lo que usted quiere, ¿verdad? Entonces, pero yo no. Yo lo que le pido a mi Dios, le decía, es que me ayude a que verdaderamente conozca todas las cosas del reino, ¿verdad?, para vivir en el reino y buscar las cosas del reino y también, ¿verdad?, aprender a ser justa, no injusta, ¿verdad? Porque imagínense, uno es injusto porque el Señor, nuestro amado Jesucristo, hizo en la cruz del Calvario, hizo un sacrificio por nosotros. ¿Y qué pasa con nosotros, mis hermanos? El Señor va de hablarnos y mostrarnos y decirnos todo lo que está sucediendo y nosotros nos da igual. Nosotros en las mismas búsquedas, mis hermanos, lo único que queremos es salir de nuestras situaciones y que esto se arregle y que lo otro, y ahí le pido sus oraciones y mire y esto y demandantes, pero no queremos, mis hermanos, reconocer nuestros errores. Entonces, mis hermanos, yo servía a Dios, pero al mismo tiempo yo tenía mi tiempo para el Señor y también, no crea usted, también, mis hermanos, corrigiendo mis situaciones. Tuve que dejar amistades, tuve que dejar mis hermanos, familia, tuve que dejar esto, tuve que dejar el otro y hasta el día de hoy yo le digo al Señor, me voy a mantener firme, porque el único que a mí me ayudó, el único que a mí me levantó, el único que tuvo compasión de mi vida fuiste tú, el único que me dijo la verdad y me hizo libre. Y ahora yo puedo ver, mis hermanos, porque dice la palabra de Dios, por los frutos los vas a conocer. Yo puedo ver que lo que yo, mis hermanos, un día, ¿verdad? Yo sé que lo que yo he vivido, he pasado, no fue solo por buena, ¿verdad? Sino que, mis hermanos, yo abrí puertas. Entonces,
mis hermanos, he pedido perdón a Dios, porque Dios a uno le da, mis hermanos, le muestra a uno su bondad, pero no para hacer uno libertinaje de esa bondad del amor de Dios. Entonces, ahora yo lo estoy viendo, todos juntos con mi familia, mi hogar fue restaurado, mis hermanos con mis hijos, todos sirviéndoles a Dios. Entonces le digo, mis hermanos, nos falta un montón, porque nos falta un montón, pero doy gracias a Dios porque estamos en el camino. Y yo le pido a Dios que usted no pierda su brújula, que siga en ese camino, que sigamos hacia la meta, que es Cristo, porque mis hermanos, que anhelemos la estatura del varón perfecto, porque mis hermanos tenemos, dijo el Señor, sed santos como yo soy santo, tenemos que llegar a la santidad, pero mis hermanos, el tiempo a muchos se les está yendo, el tiempo lo están perdiendo, porque hay tanta rebeldía y por la maldad y porque somos, mis hermanos, gente malagradecida que no, mis hermanos, verdaderamente no queremos nosotros agradecer a Dios por ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No por lo que usted crea que usted recibió, yo le diga, ay, mire, si Dios le ha dado a usted techo, le ha dado a usted casa, le ha dado a usted transporte, le ha dado a usted comida, tiene sus hijos, tiene esto, tiene el otro. Mis hermanos, esa parte, usted le tiene que dar gracias a Dios por eso. Pero sobre todo usted le tiene que dar gracias a Dios por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque si no es por ese sacrificio, mis hermanos, ni usted estuviera en este momento escuchando esta prédica, ni yo estuviera aquí parada, yo ya no existiera, mis hermanos, con todo lo que mis ancestros hicieron. Pero yo bendigo a Dios porque Dios, mis hermanos, a través de su palabra me lo ha mostrado, y mis hermanos, he ido pidiendo perdón. No crea usted que yo me pongo a señalar, no, lástima me da a mí todos esos hombres, todas esas mujeres que Dios, mis hermanos, los levantó para llevar la verdad a la gente. ¿Y qué es lo que hacen? Convertirse en estos mentirosos, como dice aquí la palabra, mis hermanos, diciéndole a la gente mentiras para retenerla, para detenerla, para que la gente dé, para que la gente, mis hermanos, si la gente, mis hermanos, se le dice la verdad, es Dios el que va a transformar a la gente. Cuando la gente esté transformada, no va a tener necesidad nadie de andarle diciendo a la gente, haga esto, haga el otro. La gente lo va a hacer por sí misma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el trabajo del siervo de Dios? Hablar la verdad, y la verdad le haga a usted libre. Y solo leo la última cita bíblica que está en Romanos 8:34, y dice la palabra de Dios en Romanos 8:34. Leamos Romanos 8:34 y vamos a leer al 34 al 39. Dice la palabra de Dios: ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni las cosas alguna en toda la creación podrás apartarnos del amor de Dios del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué dice esto? Nada nos tiene que separar si usted está en Cristo Jesús. Usted se va a mantener firme y usted va a entender lo que Dios está hablando hoy, mis hermanos. Todos los sucesos, todo lo que está pasando, tanto como en su vida personal, como en su vida familiar, como también, mis hermanos, en el mundo entero, en los países, en las naciones, todo eso es para que tomemos ejemplo y para que nos demos cuenta que hay un Dios que nadie puede detenerlo. Dígame, aún todos aquellos que dicen que son los más adinerados de toda la tierra y que tienen esto y que tienen el otro, a ver si pueden parar todas esas situaciones que están pasando. Entonces, mis hermanos, incluso hasta cuando tengan mano de hombre ahí detrás de todas esas catástrofes, Dios mismo permite que pasen, porque cuando, mis hermanos,
Cuando Dios quiere hablarnos, Dios nos va a hablar. Entonces, ahora, mis hermanos, ahorita van a salir muchas cosas ahí. Ay, que cierta persona, no le estoy hablando de un personaje que están hablando ahorita en las redes, que dicen que pues es cristiano y que su casa no le pasó nada. Gloria al Señor, mostrando el poder de Dios. Pero sabe que se van a levantar muchos también que no son nada y son gente, mis hermanos, que está atascada de tanto, como le dijera, pecado, que también van a decir que ellos se prepararon y que hicieron sus casas no sé cómo para que nada sucediera. Pero mis hermanos, de la muerte nadie nos vamos a librar, ni menos del fuego eterno. Mis hermanos, si nosotros no ponemos la palabra por obra, porque una casa, un carro, sus riquezas, sus grandezas, sus viajes y todo, sus fantasías y todo, mis hermanos, aquello que usted crea que porque lo tiene, porque lo alcanzó y porque lo está haciendo, no lo va a llevar a usted a la salvación. Y muchos no entienden y ni les interesa la salvación, lo que les interesa es vivir día al día. Y así están las iglesias. Y yo le pido perdón a mi Señor Dios Todopoderoso por todas esas fechorías y maldades que se están ocurriendo en las iglesias, porque nosotros los que deberíamos de hablar la verdad, no se la decimos a la gente, porque Dios no nos mandó a que la gente solo se enriquezca, todo les vendría por añadidura. No nos mandó a que la gente, mis hermanos, solo sea sanada, sino que nos mandó a que, mis hermanos, la gente alcance la vida eterna. Recuérdese cuando el Señor, mis hermanos, hizo una sanidad una vez a una mujer cuando le dijo, vete, no pero no peques más. Entonces él le advirtió, porque mis hermanos, a veces el postrer estado de la gente, cuando Dios ha perdonado o Dios nos ha guardado, nos ha librado de algo o nos ha dado entendimiento, y a veces, mis hermanos, le seguimos fallando después porque nos acomodamos, porque creemos que las cosas se arreglaron y es porque ya lo alcanzamos todo. Yo le digo algo, el Señor no va a tomar en cuenta lo que usted hizo atrás, porque la palabra también, aquí en este libro de Ezequiel, el libro precioso donde el Señor dejó sus profecías para estos tiempos. Amén. Así que yo bendigo a Dios y le doy gracias a Dios por este tiempo que el Señor, mis hermanos, nos dio para que yo predicara y para que usted escuchara esta palabra. Es palabra profética y es una palabra fuerte, es una palabra dura donde Dios nos está, mis hermanos, verdaderamente alertando. Así que en el nombre de Cristo Jesús vamos a orar. Yo quiero pedir perdón por su casa, por usted, por su familia, y no espero en Dios que usted no va a decir, ¿y por qué va a estar pidiendo perdón por mí, por esto? Mis hermanos, agradezcamos si usted también pide perdón por mi vida, por mi familia, por mi casa, por la iglesia que con mi esposo y mis hijos estamos llevando. Yo le agradezco y yo lo bendigo, y gloria a Dios si usted ora por esta casa. Bendito nuestro Señor, que tenemos ángeles que están orando por nosotros, porque sabe, mis hermanos, que cuando nos unimos, ¿verdad? Hay una fuerza, hay un poder. Recuérdense cuando el Señor llegaban calamidades, situaciones, el Señor les decía que santifíquense y que la familia, todos se unan desde el más pequeño hasta el más grande y hagan alabanza y hagan oración. Yo le dejo esto, alabe mucho, que haya alabanza en su casa, que haya adoración al Señor en su casa, para que todos aquellos espíritus que a usted no le permiten entender la palabra de Dios, ni tampoco obedecer la palabra de Dios, se vayan fuera, se vayan fuera. Usted no tiene que hacer grandes sacrificios, ni holocaustos, solo obedezca lo que Dios le está diciendo, porque dice la palabra de Dios en Crónicas, ahí habla donde dice, si mi pueblo se humilla, dice, aquel pueblo que busca mi rostro, porque usted va a buscar el rostro de Dios, pero ¿qué tiene que haber? Humillación, y cambia, dice también, de conducta, yo voy a sanar su tierra. Dios quiere que ni usted ni yo perezcamos, así que oremos en este momento. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, yo vengo atando todo hombre fuerte que se esté moviendo en los hogares, Señor, en los cuales nos están escuchando, en los países donde nos están escuchando, ese hombre fuerte que se interpone a que nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, Señor. En este momento sea atado, amordazado y mandado directamente al abismo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo
Cristo y por el poder de la sangre de Cristo, porque Cristo venció y venció toda potestad, y en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, esos espíritus mentirosos, engañosos, Señor, que han venido, Señor, a posar en toda esa gente mentirosa que anda profetizando falsas profecías, que a la gente no la están preparando para los tiempos, Señor, que se avecinan, que vienen tiempos malos, como lo dice, Señor, en tu santa y bendita palabra. Padre, te pedimos perdón y te pedimos que mandes ángeles a esas personas, Señor, para que puedan hablarles, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, ahora le ordenamos a esos espíritus inmundos, Padre, que ahora, Señor, chocarreros, rastreros, mentirosos, engañosos, burlones, Señor, salgan de nuestras vidas, que salgan de nuestras casas, que salgan de nuestra familia, que salgan de nuestros hogares, que salgan de nuestros países, que salgan de las naciones y se vayan directamente al abismo, y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre y que la sangre de Cristo sea en este momento rociada, Señor, para que deshaga toda, Señor, toda esa maldad, Señor, toda esa altivez. Pedimos perdón, Señor, por todas las cosas ilícitas, sucias, hechicerías, brujerías que han hecho en los países, en las naciones, Señor, para lograr poder, para tener grandezas y riquezas. Y, Señor, y en las mismas iglesias que se están moviendo esas mentiras, Señor, esas profecías mentirosas y engañosas que son hechiceros y brujos los que están hablando, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque la gente no te busca a ti, Señor, sino que busca ahora más al hombre, se aferra más al hombre, a lo que el hombre le ha dicho, y no se aferran a lo que dice tu santa y bendita palabra, y es por la palabra que vamos a ser limpios y vamos a ser libres. Y hoy, Señor, hemos orado y te clamamos que en tu misericordia, Señor, tú recibas nuestra oración, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo sí sé, Padre, de que Cristo venció y venció a toda potestad, y por amor a ti mismo, tú, Señor, vas a obrar y lo vamos a seguir haciendo, Padre. Te pido que todo este pueblo, que, Señor, mire o escuche esta palabra, Padre Celestial, todos, Señor, nos pongamos en unidad, Señor, a estar orando, a estar pidiendo perdón, Padre Celestial, y que demos buen testimonio en esta tierra, Señor, para que alcancemos almas y sean salvadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú, Señor, no lo dijiste aquí. Tenemos que poner la cara, tenemos que sacar la cara por esa gente que ya está cauterizada en su corazón, que no tiene ya voz, no tiene ya corazón, pero sabemos, Padre, que poderoso eres tú, que tu palabra es como un martillo, como un mazo que viene a quebrantar, Señor, esos corazones duros, y asimismo, Señor, como dice en Ezequiel 37, envíale la palabra al Espíritu y esos huesos van a vivir, porque, Señor, nosotros enviamos la palabra de Ezequiel 37, Señor, a los países, a las naciones, para que reciban soplo de vida y aliento de vida, y la mandamos, Señor, a nuestros hogares y a nuestras propias vidas, Señor. Si nosotros, Señor, somos gente incrédula y solo gente demandante, Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga a cada uno por nombre, que el Dios de paz los ministre, los gobierne, y que el Dios de paz esté en su hogar, en su casa, y que la sangre de Cristo esté puesta en los dinteles de su casa, para que usted no permita que ningún, mis hermanos, espíritu mentiroso y engañoso siga operando en su vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bendiciones.